Hola queridos, aquí Juan Celedón de nuevo, director del The Rose Method Chile, y les traigo este video para comentarles de algo muy interesante que tiene el potencial de cambiar tu vida. Entonces, muchas veces se dice que la realidad, ¿cierto?, parte con un pensamiento, parte desde la mente, que en el fondo es la mente la que crea la realidad. Y ahora te voy a explicar cómo ocurre ese fenómeno de que la mente, nuestras creencias, nuestros programas subconscientes, nuestros paradigmas funcionan y generan la realidad que nosotros vemos y que se va reforzando a medida que experimentamos nuestra realidad. Entonces, esto tiene que ver con lo que se llama la rueda de los condicionamientos. En sánscrito era la rueda del samsara. Y lo voy a explicar desde esta perspectiva de las creencias y cómo ellas generan nuestra realidad. Entonces, la primera parte que nosotros tenemos que entender es que nosotros somos seres subconscientes, seres que tenemos detrás de esta conciencia, tenemos todo un mundo subconsciente que afecta y determina, en el fondo, nuestra realidad y cómo nosotros la percibimos. Entonces, esa primera parte nosotros podríamos llamarla de paradigmas o creencias. Paradigmas. Entonces, los paradigmas son estas especies de... hay que entenderlo como un software, ¿ya? Imagínate que hay un software que está detrás, un programa, ¿cierto?, de computador que está atrás. Todavía no le hemos hecho clic con el mouse para que empiece a correr, pero está ahí, está instalado en nuestro computador. Es un programa, un software instalado. Y tiene que ver con cómo nosotros entendemos que es la realidad. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros creemos que debería ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo? ¿Cómo debería ser la sociedad? Lo que yo creo respecto, bueno, a religión o interacciones humanas, ¿cierto? Cómo yo creo que debería ser mi vida, ¿cierto? O de acuerdo a mis experiencias también se van generando esos programas, ¿cierto? También por lo que nos dice nuestra familia, lo que nos dice nuestra cultura, ¿cierto? Es muy distinto nacer en esta cultura occidental que en una cultura oriental, ¿cierto? Hay valores distintos. Entonces, esos valores sociales, familiares y de experiencias personales van generando una serie de programas, paradigmas, condicionamientos y creencias. Vamos a tomar todas esas palabras como paradigmas, ¿ya? Que es una palabra más exenta de cosas religiosas, como la creencia, por ejemplo, que tiene una connotación medio religiosa. Pero dejemos eso de lado. Paradigmas, ¿ya? Esos paradigmas, esas creencias, forman nuestra estructura de pensamientos. Entonces, aquí están los pensamientos. Entonces, paradigmas generan pensamientos. Tenemos una creencia, ¿cierto? Y eso va a generar pensamientos. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo medio absurdo, ¿cierto? De la gente que cree que la Tierra es plana, ¿cierto? Entonces, tienen la creencia. Y eso genera pensamientos. Sí, empieza una serie de retórica sobre, sí, que la Tierra es plana, porque esto, otro. Pero una creencia, ¿ya? Todos sabemos que la Tierra es redonda, ¿cierto? Todos los científicos del mundo dicen eso. La Tierra es redonda. El 100% de los científicos que son científicos decentes dicen que la Tierra es redonda, ¿cierto? Pero hay gente que cree que es plana. ¿Por qué? Porque tiene una creencia. Hay una especie de fe, ¿ya? Sacado del contexto religioso, ¿cierto? Pero hay una fe de que las cosas son de cierta manera. Y desde ahí comienza una cadena de acción-reacción en el que la creencia condiciona el pensamiento. Entonces tú, antes de pensar algo, tú lo crees. Es muy importante tener claro eso a la hora de reaccionar frente a cosas que no calzan con nuestros paradigmas. Entonces, por ejemplo, una persona de derecha y una persona izquierda, ¿cierto? Son dos creencias distintas, ¿ya? Y cuando se contrastan, se genera conflicto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el paradigma es distinto, ¿ya? No el pensamiento. Muchas veces tratan de argumentar desde aquí, pero da lo mismo esto, porque antes de esto se generó esto. Y eso pasa en todos los debates, ¿cierto? Los religiosos y los ateos, por ejemplo, etcétera, en todo orden de cosas. Existen paradigmas específicos que determinan tu forma de pensar, tu forma de entender el mundo. Entonces, muchas veces son nuestros pensamientos los que justifican nuestras creencias o nuestros paradigmas. Luego, después de que el pensamiento comienza a funcionar, ¿cierto? Se genera una emoción. Este pensamiento genera una emoción.
sea cual sea, puede ser una emoción muy fuerte, puede ser una emoción muy suave, puede ser una emoción positiva, negativa, da exactamente lo mismo, va a generar una emoción. Y esa emoción es la que nos lleva a la acción, ¿ya? La emoción lleva a la acción. Emoción, en moción, en movimiento, es lo que va a generar la siguiente etapa, que es la acción. Entonces la acción son las cosas que nosotros ejecutamos durante el día a día, ejecutamos constantemente distintas acciones. Incluso el no hacer es una acción también, para tenerlo en cuenta. Entonces tenemos la acción. Una vez que se ejecuta la acción, siguiendo todo este proceso circular, la acción ejecutada refuerza el paradigma. Entonces, por ejemplo, si yo, por una experiencia pasada, me mordió un perro, por ejemplo, cuando era chico. Le tengo miedo a los perros, le tengo terror a los perros. Yo tengo el paradigma de que los perros muerden y son un peligro y son malos para mí. Entonces eso va a generar que cada vez que se genera un gatillante, que el gatillante está fuera de este proceso, pero es un elemento externo que genera que este software se eche a andar. Entonces, como cuando nosotros hacemos clic o doble clic en el icono en el computador y comienza a correr el programa. Ese doble clic es el gatillante. Entonces tenemos el gatillante acá, que puede ser, por ejemplo, en el ejemplo que estaba diciendo, ve un perro. Ve un perro, ¡pum! Empieza a correr el programa, se genera un tren de pensamientos. ¿Cuál es ese? Oye, aquí viene un perro, no sé qué voy a hacer? Tengo miedo. Miedo es emoción, ¿cierto? Y luego la acción. O me paralizo si tengo mucho miedo, o salgo corriendo, o me voy del lugar, o le digo a la persona que tiene el perro, oye, cuidado con tu perro, por favor, tenlo amarrado, y se genera una acción, por sutil que sea. Entonces, una vez que se genera esa acción, se refuerza el paradigma, ¿ya? Y es muy curioso cómo funciona la mente, porque nosotros vamos a negar todo lo que se contradiga con este paradigma. Porque todos los que tienen perros, los que han interactuado con un perro, saben que hay muchos perros que son los más amorosos del mundo, que son súper simpáticos, que mueven la cola cuando ven seres humanos y están felices ahí. Pero no importa cuántas experiencias esa persona que le tiene miedo al perro haya tenido con perros buenos, siempre va a tener este condicionamiento que le genera este tren de pensamiento, esta emoción y este impulso a la acción. Y ahí se va reforzando el paradigma. Entonces, ¿cuál es la lección que les quiero dejar con este video? Que en el fondo tú puedes quebrar este ciclo, ¿cierto? Porque este ciclo puede ser virtuoso o puede ser vicioso. Entonces puede ser un tren de pensamiento negativo con una emoción negativa y una acción negativa. Imagínate la gente que es drogadicta, ¿cierto? Hay ciertos paradigmas, por ejemplo, estoy solo, ¿cierto? Estoy solo en el mundo, no soy lo suficiente, en el fondo una serie de autopercepciones negativas que generan un tren de pensamiento, ¿cierto? O sea, la percepción negativa o la creencia de desvalorización genera un tren de pensamiento que es como en el fondo, en el caso del drogadicto, no soy suficiente, todo lo que yo mencionaba, y eso genera una emoción, ¿cierto? Negativa, ¿cierto? Una emoción de desvalorización, tristeza, pena, odio, envidia, un montón de cosas, y después eso lleva a la acción. Quiero anestesiar esta emoción a través de una acción y que es, por ejemplo, ir a la droga, al alcohol, lo que sea. Entonces pueden ser círculos muy viciosos, como ese que acabo de escribir, de la drogadicción, o pueden ser círculos muy virtuosos. Por ejemplo, yo creo que el mundo es maravilloso, ¿ya? Por lo tanto, voy a tener pensamientos positivos sobre el mundo, por lo tanto, voy a tener una emoción agradable del mundo y voy a actuar como si eso fuese así, ¿cierto? Quizás entregando, a través de filantropía, entregando un montón de cosas buenas al mundo en retribución de la gratitud que yo siento. Entonces, el cambio del paradigma es muy importante. Esto, obviamente, yo no estoy inventando, esto lo dicen muchas personas alrededor del mundo. Entonces, la invitación es analizar tus paradigmas o creencias limitantes, que también se habla mucho en la literatura, creencias limitantes porque no te permiten o te limitan a conquistar tus metas y las cosas que quieres en el mundo, y transformarlas en creencias expansivas, creencias que te hagan expandirte en el mundo e ir más allá. Bueno, ya se está alargando mucho este video, así que lo vamos a dejar hasta acá. Si te gustaría saber más de estas cosas, esto es parte de un curso mucho más extenso que se llama Gestión de Emociones para Administración de Conflictos, ¿ya? Es un curso bastante extenso
quedamos en la escuela. Si te gustaría saber más, puedes entrar a nuestra página web www.therosemethod.cl. Lo voy a dejar más abajito. Y nada, si te gustó este contenido, suscríbete y todas esas cosas que ya sabes. Te mando un abrazo.